This meeting is being recorded. Listo, ya estamos. Bienvenidos a todos a esta conferencia con Gabriel Macías Osorno, llamada Flamenco en México, Historias, Horizontes de Creación, Prácticas y Tradición. Es para nosotros un gran honor poder contar con Gabriel y poder escuchar de él esta interesante historia acerca del flamenco en México. Creemos que quienes nos dedicamos al baile flamenco es indispensable conocer este trabajo tan importante que él ha desarrollado y que además ha compartido con una gran generosidad. Así que esperamos que este trabajo tan importante llegue a todos los rincones de México, y no nada más de México, sino del mundo, porque también somos una parte de la historia del flamenco. Así que, maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus conocimientos, y voy a leer una breve biografía del maestro. Gabriel Macías Osorno es doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, UAM 1. Licenciado en Etnomusicología por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y maestro en Historia del Arte por parte de la misma institución universitaria. Su principal línea de trabajo es la música en México y en torno a problemas de la cultura y el arte. Ha impartido cursos y conferencias sobre arte y cultura en diferentes instituciones y universidades como la UNAM, el INBA, el INA y la UACM. Bienvenido, maestro. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, pues por estar presentes los que están y bueno, los que futuramente vean esta conferencia retransmitida, que bueno, es una gran ventaja que ahora también nos proporciona, ¿no? Este tipo de encuentros. Bueno, voy a compartir una presentación, nada más que creo que me tienes que habilitarla para que pueda compartir pantalla. Okay. Ahí está, no sé si se ve. Sí se ve perfectamente. Ok. Bueno, esto, pequeña esta plática, pues mi idea es un poco suscitar una reflexión de cómo entender la práctica del flamenco en México. Un poco perdón. Un poco la idea es pensar en un flamenco más allá de los relatos históricos canónicos, que bueno, es como una especie de línea de trabajo que yo un poco suscribo, ¿no? En cuanto a cómo pensar las historias de las músicas, de los géneros musicales, y en donde se trata de pensar la historia de las expresiones artísticas, musicales, desde otros trayectos más allá de los más conocidos, ¿no? Como entender cómo una expresión musical no tiene una sola historia, sino que tiene como muchas líneas históricas
y que todas son como de la misma importancia, del mismo valor, en tanto que todas están conformando a esa expresión musical, ¿no? En este caso, pues, se trata un poco como de entender eso, ¿no? Como el flamenco no, y su historia, no es como un género ahí cerrado, sino que como acabado, definido, sino que es sumamente poroso, que fronteras que no son muy claras, de fronteras móviles, que todo el tiempo se está transformando acorde al tiempo, a los sujetos, al lugar donde se esté activando. Entonces, es un poco pensar esta idea de cómo se puede entender el flamenco y particularmente cómo los que practicamos flamenco, o sea, cómo entender nuestra propia práctica, ¿no? Cómo situarnos como creadores, hacedores, practicantes de esta expresión, ¿no? Situados en un lugar como México, como la Ciudad de México, como Saltillo o como sea en donde nos encontremos, ¿no? Entonces, bueno, yo parto de la idea de una investigadora que establece que las músicas, y bueno, cuando digo música también, bueno, yo el flamenco siempre lo pienso mucho como música, porque pues, yo soy guitarrista de flamenco, pero bueno, cuando digo música, pues obviamente también estoy incluyendo la danza, ¿no? Entonces, esta investigadora que se llama Berenice Corti establece que la música, de los géneros musicales, hay como un mecanismo, por decirlo así, que van generando que se generen músicas de adentro y de afuera. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que estas músicas de adentro son las que se empiezan a circunscribir a determinado territorio, a determinados practicantes, a determinados lugares, espacios y temporalidades. Todo lo que no sucede en el marco de ese lugar y personajes concretos se considera música de afuera. Y al considerarse como música de afuera, hay una tendencia a entenderla como con menor valor, ¿no? Es decir, para ella, las músicas sus relatos históricos van generando ciertos como cánones que se van anclando a determinadas geografías, a determinada temporalidad y generalmente a determinadas razas, a una raza, ¿no? Una condición racial. Esta autora trabaja a partir del jazz, ¿no? Entonces ella dice como que esta geografía como canónica, como que se va volviendo de adentro, es en el caso del jazz, digamos, Nueva Orleans, finales del siglo XIX, principios del XX, y con un personaje creador que es los negros afroamericanos, ¿no? Entonces, todo aquel que no sea negro afroamericano, que no sea de Nueva Orleans y que no tenga alguna manera que el maestro de su maestro aprendió a tocar en 1900 cerca del Mississippi, entonces tiene menor valor, ¿no? Entonces, para ella pensar que te diga, no, pues, a ver, jazz así, jazz, y que le diga, no, pues el de Buenos Aires. Entonces, ella es justo lo que está diciendo. ¿Por qué no vamos a pensar en ese mismo valor, ¿no? ¿Por qué construimos como un jazz como más auténtico que otro, ¿no? Entonces, justo ella dice, ¿por qué hay esta constitución como este adentro y este afuera, ¿no? Y tiene esto como implicaciones que, según esta autora, pues dice, es común que en la música se den atribuciones de pertenencia territorial y de raza, lo cual genera dicotomías que estratifican a la música y a sus practicantes, condición que históricamente ha tenido centralidad en los procesos de legitimación y de autoridad dentro de los géneros. Es decir, que estas conformaciones como geográficas de raza y tiempo, pues van justo dándole a ciertos personajes mayores atributos de legitimidad en detrimento de otros, ¿no? Entre tú estás más lejos, como de esa forma que se va generando como un adentro, pues pareciera que tienes menos legitimidad, ¿no? Entonces, la música asociada a un país en específico y a una idea racial,
si se produce fuera de este, muy probablemente sea recibida con ciertos prejuicios, valorada con menores atributos en cuanto a su calidad, e incluso percibida como menos auténtica en comparación con aquella elaborada dentro de su espacio de identificación. Entonces, en el caso del flamenco, este adentro, esta digamos, como triada geografía, tiempo, raza, pues la tenemos situada en Andalucía, en el gitano y en lo que sea que se entienda por época de oro, ¿no? Porque pues, ya algunos lo entienden como la segunda mitad del siglo XIX, para algunos son los primeros 2 décadas del siglo XX, como la época de los cafés cantantes del flamenco. Entonces, así se va conformando un poco en el flamenco esta idea del adentro y el afuera, ¿no? Adentro, Andalucía y el gitano, y la música de afuera, el payo. Es decir, la construcción como de legitimidad, pues se atribuye siempre al andaluz y al gitano, y al que ahí como que pues no es tan legítimo, o que hace un flamenco de menor valor, pues es todo aquel que no sea de Andalucía ni gitano, ¿no? Entonces, bueno, estas son como también construcciones que pues es importante como cuestionar, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿por qué pensar, cuando nosotros nos situamos como mexicanos, creadores de flamenco, pues, ¿por qué vamos a pensar que no, que nuestra práctica es mucho menos legítima, ¿no? O sea, esto es como esto es lo que a mí me interesa ir como cuestionando, y por eso planteo esta idea de pensar en historias más allá de este relato canónico, porque finalmente cuando uno piensa en la historia del flamenco, los relatos que siempre hay están justamente situados en estos tipos de personajes, ¿no? Como en esta centralidad, y todo lo demás es como que si no tuviera ninguna importancia, como si no hubiera influido en la concreción del flamenco, y bueno, que ahorita un poco eso lo vamos a ver, ¿no? Pero entonces esto se va volviendo una idea como tan fuerte que en automático va a generar, pues ya, ¿no? Una como preconcepción de lo que es y lo que puede ser el flamenco. Y aquí la idea, pues justo eso, ¿no? Pensar entonces, ¿por qué cuando pensamos en flamenco siempre se reitera como un relato? ¿Por qué siempre tiene tanta centralidad Andalucía? ¿No? ¿Por qué siempre el gitano? ¿Y por qué no podríamos pensar una historia del flamenco desde México, ¿no? De la importancia que ha tenido otras regiones para la concreción y para la vitalidad que ha tenido el flamenco a lo largo de tantísimos años. Entonces, bueno, lo que va pasando un poco con estas conformaciones que aquí estoy diciendo, como de adentro y de afuera, es que ese adentro, digamos, se va volviendo una especie de canon, una especie de prototipo, una especie de estereotipo, ¿no? Entonces, digamos que se va conformando ahí una articulación estratégica de coordenadas de conocimiento, en la cual los sujetos son puestos en una relación de poder y de reconocimiento asimétrica, ¿no? Es esto que mencionaba, de, pues, si tú no eres gitano, y pues tal cual uno puede ver así en los portales de flamenco, que si uno opina y te dicen, pues tú qué vas a saber, pues tú eres payo, tú no opines, tú no tienes aquí voz, ¿no? Entonces ahí está ese reconocimiento como asimétrico, en donde pues como yo no soy cerca de Andalucía, ni en esta idea de lo que se va entendiendo como que es un gitano, entonces pues mi voz no vale, ¿no? Y también empieza a haber pues una descripción unilateral en que la multiplicidad de lugares de existencias, las mismas personas, son aplanadas por una red de narrativas literarias, de imágenes artísticas y explicaciones científicas, ¿no? Es decir, toda esta forma, esta discursividad que va construyendo como una legitimidad cargada hacia a esta geografía y a este tipo de personajes, pues va siendo reforzada, porque justo empieza a haber como 1000 historias del flamenco que justo reiteran eso mismo, y entonces es como que, bueno, pues lo dice el libro, lo dice este libro, y lo dice también este otro libro, pues ha de ser verdad, y porque lo dice tal personaje que a lo mejor se gana un premio, y entonces no, pues entonces sí es cierto.
Entonces, y porque después está el pintor famoso, pintó un cuadro de un gitano haciendo flamenco, entonces se van generando todo este, se va reforzando todo este imaginario, toda esta como idea como muy canónica de una sola forma de ser, de una expresión que empieza a tener como pues por todos lados, ¿no? Entonces tenemos también novelas que hablan de los gitanos que hacen flamenco, y entonces pues esa se empieza a volver como si fuera la verdad, ¿no? Pero cuando uno empieza como a jalar los hilos por otros lados, pues se va dando cuenta que eso es una forma de entender la expresión como muy chiquita, ¿no? Como demasiado acotada con todo lo que hay como alrededor, ¿no? Entonces se va constituyendo pues un imaginario de las expresiones, en este caso del flamenco, que se vuelve como una especie de voluntad de dominación. Es decir, de dominación como de establecer esto es el flamenco y solamente este es el flamenco del bueno, ¿no? Y todas aquellas otras cosas son como derivaciones, son como aspiraciones a, son como que ay, pues como que le falta, son como que, pues sí, es bueno, pero pues como no es de España, pues no es tan auténtico, ¿no? Se vuelven como justo entran en un lugar como de desvalor. Entonces, así, decir flamenco, pues va movilizando ideas, imágenes, sonoridades y también corporalidades. Hay una idea per se de lo que es cuando uno dice flamenco, justo porque es tan potente este núcleo, este canon que se va haciendo, esta forma estereotípica, cerrada de entender la expresión, que se reitera tal que se vuelve como una idea común. Aunque tiene un principio de verdad, pues también tiene un principio de falsedad, ¿no? Por decirlo así. Y entonces cuando uno le pregunta a las personas qué piensa del flamenco, o cuando uno consulta un diccionario, ya sea el de la Real Academia o uno especializado en música, empieza a ver que las mismas ideas están ahí, ¿no? Que es baile, que hay castañuelas, que es sensual, que hay una postura erguida, que hay zapateado, que hay faldas amplias con torso pegado al cuerpo, movimientos de brazos y manos, y tanto en diccionarios como cuando uno le pregunta a una persona, sale España, que son gitanos, y expresiones como olé, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta, bueno, ¿solamente eso es el flamenco? O sea, si no es España, no es flamenco, si no es gitano, no es flamenco, o sea, solamente se trata de posturas erguidas, o sea, todos esos otros elementos que pasan, ¿no? ¿Dónde queda, ¿no? Y pues, si vamos igual al Google y ponemos flamenco, pues las 10 primeras imágenes que aparecen, pues son un poco justo, la misma reiteración, y justo pues ahí se va fijando, ¿no? Y esto cuando poco más arriba en esta lámina decía que hay como voluntad de dominación, digamos, porque pues también es interesante ver cómo estas imágenes, digo, estas son de ahora, pero también si vemos carteles como de los 70s o de años antes, pues son bastante semejantes. Y lo que también se va viendo es cómo se va también como canonizando, pues sí, la postura corporal, o sea, cómo se va como haciendo también un molde de cómo debe ser la corporalidad, del movimiento, de ciertos pasos que se van volviendo legítimos. Entonces eso a mí se me hace muy fuerte, porque pues al final también todas estas ideas canonizadas pues van estableciendo un control de nuestra misma forma de ser cuerpo, ¿no? De nuestra misma forma de movernos, y entonces empieza a haber pasos prohibidos. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a acompañar clases de danza, decía, no, es que así no, porque, no sé, como que si te agachas un poquito, eso es pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo moverte? O sea, al estar todas esta serie de formas tan canónicas, ¿cómo moverte de una forma hasta se empieza a vivir como un pecado, ¿no? Entonces, y también, ¿cómo se va construyendo esta imagen del cuerpo súper espigado, ¿no? O sea, cuando
el flamenco tiene esta gran apertura de que justo admite toda la clase de cuerpos, ¿no? Que esa es una gran riqueza del flamenco, que la corporalidad no es un límite, ¿no? Ni de edad, ni de nada, ¿no? Y como justo el imaginario, pues de la bailaora, pues se va también volviendo eso, ¿no? Entonces, en estas ideas canónicas, en estas ideas que yo voy diciendo como estereotípicas o de adentro, pues a mí el interés por irlas un poco cuestionando es porque hay en sí misma una violencia muy potente, ¿no? Ahí, de la forma en que se empieza como a condicionar pues el aprendizaje, la vivencia de una expresión dancística y musical, ¿no? Por ejemplo, a mí también me acuerdo que me regañaban si yo estaba tocando la guitarra y de repente sacaba como un armónico, ¿no? Ah, eso es de la guitarra clásica, pero ¿cómo, no? O sea, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? De por qué se pueden las cosas o por qué no se pueden, o desde dónde entender como más como estos límites, ¿no? Pero bueno, esto es como que lo que a mí me preocupa de estos como relatos canónicos, porque también me acuerdo que muchas de las veces cuando iba yo a tocar y de pronto al público le gustaba y se acercaban y te decían, ah, bueno, ¿ustedes de qué parte de España son, no? Ah, ¿cómo que qué parte? No, pues somos de aquí. Ah, no, sí, seguros. Así, ay, pues ¿cómo no voy a saber si soy de España o si soy de México, ¿no? Y entonces había ahí como una cosa que como que les hacía cortocircuito, de decir, ¿cómo que no son de España? Pero a la vez me gustó, ¿no? Y más cuando uno se presenta como en espacios de españoles, ¿no? O sea, me refiero a espacios como ¿cómo se llama? Como el Club España, ¿no? Aquí de la Ciudad de México o cosas así, que a fuerza te quieren sacar que si tu abuelito, bisabuelito, tatarabuelito es español, como que para que un poco les cuadre la idea, y es así como que, pues no. Entonces es como que tan fuerte, ¿no? Que de pronto es hasta una incredulidad de, pues tú no puedes ser flamenco, que me parezca buen flamenco, si no eres español, ¿no? Y ahí están chistoso era, ¿no? Porque pues varias veces a mí me pasó eso y que te insistía, ¿no? Justo buscarte la nacionalidad española, pues por cualquier lado, ¿no? Bueno, ahora también es interesante que si ponemos, además de esto de flamenco, las imágenes de Google, flamenco Andalucía gitano, empiezan a aparecer estas fotos en blanco y negro, ¿no? También este reconocimiento de esa temporalidad como pretérita, como que un poco ya el flamenco que se produce ahora, pues como que, ay, bueno, pues era mejor el de antes, ¿no? Entonces, como también negar esta contemporaneidad, como de esta producción, pues valiosa, significativa e igual de importante que la que se hacía tanto a principios del siglo, como a mediados, como a finales, como ahora en el siglo XXI. Entonces, bueno, esta es un poco la idea como de pensar, pues, ¿cómo puede ser que nada más sea esa la historia del flamenco ligada a gitano y Andalucía o a España, digamos, ligada nada más a España, ¿no? Entonces, un poco lo que yo también me pregunto es, bueno, pues también pensar que se pudiera dar en un solo lugar una expresión como el flamenco, pues tendría que hablarnos de que España hubiera estado aislada del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que solamente ahí se creó, se puede crear algo cuando España ha estado en interacción con casi que todo el mundo, bueno, no con todo el mundo, pero con un chorro de regiones a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, pues España históricamente, digamos que ha sido romana, visigoda, musulmana, católica, imperial, ha estado ocupada por Francia, ha sido republicana, ha sido franquista y ahora demócrata, ¿no? Y pues cómo pensar que en todos este tipo de formas de una región de instalarse históricamente con todo lo que tiene que ver cambiar de ser, por ejemplo, romana hasta musulmana, imperial, o sea, todo lo que tiene que ver con las conformaciones de las regiones, de los países, es decir, como pues de la forma en que se van como encontrando, que generalmente es a partir de pactos comerciales, o a partir de guerra, o a partir de esclavismo,
o de cosas por el estilo, pues pensar que algo puede estarse así como constituyendo y nada más ser propio de un lugar, cuando están pasando un chorro de cosas por esa región, ¿no? Que hoy constituye España, ¿no? Entonces, pues ahí un poco es negar que la influencia de todos estos contactos no propiciará intensos intercambios con todas estas regiones con las que iba teniendo interacción, que pues, eran Europa, África, Oriente, América, ¿no? Y que todas estas interacciones pues no eran nada más que España daba, sino también los españoles recibían, incorporaban, y iban haciendo con todo eso, pues como se iba haciendo como una maraña de cosas, ¿no? Entonces yo aquí un poco trazo un mapa en el que están las relaciones de España, centradas, digamos, en la historia de un poquito pensando en la relación con México. Y bueno, aquí hay un círculo verde que digamos que es antes de la conquista española y que bueno, antes de que pasara que estos procesos de conquista, bueno, pues España pues tenía ahí todas sus influencias pues del mar Mediterráneo, ¿no? De pues, toda esta área europea, pero sobre todo tenía esta gran influencia de África, producto del esclavismo, ¿no? Entonces, en términos políticos, culturales, económicos, pues ya era ahí un enredo, ¿no? De cosas, no se puede hablar de que pues, España fuera ahí una cosa como que no tenía que ver con otros lados, ¿no? Y cuando digo pues que España, o sea, la forma en que se expresaba, pues también musicalmente, artísticamente, pues tenía que ver con todas estas otras regiones, ¿no? Y bueno, posteriormente, cuando hay ya todo este proceso de conquista, que aquí estoy poniendo en una línea gris, se forma un área cultural grandísima que tiene que ver con el Golfo de México, que tiene que ver con el Caribe, que tiene que ver pues con todas las costas de Venezuela, y donde también ahí se van dando unos intercambios fuertísimos, ¿no? De todo, de instrumentos, de músicas, de literatura, de danzas, de formas de ser, de formas de comercio, y todo eso va nutriendo a todos los lugares involucrados. Entonces es como un área cultural que algunos autores denominan como el Caribe afroandaluz, ¿no? Y después, en la relación con México, bueno, España, México, América, pues tenemos otro momento como fuertísimo de intercambio, que es el exilio español republicano. Que pues, los exiliados españoles, cuando asciende el franquismo, pues salen pues huyendo pues muchos de la guerra, otros de las persecuciones políticas, y entonces ahí andan primero pues por África, luego unos se van como a Argentina, andan ahí por todo el cono sur, y ahí están en Estados Unidos, en México, hay como todo ahí una serie de lugares en donde se van insertando, en donde es muy interesante cómo van adaptando sus programas que tienen flamenco para que pues vayan gustando y no se tengan que regresar a España, ¿no? Entonces hay toda una serie de transformaciones muy importantes en esta época que también, ¿no? Van transformando al flamenco y lo van enraizando también en distintos lugares. Pero bueno, antes de que hable de esto, quiero un poco detenerme en cómo entiendo yo esto, cuando yo decía esto de si un paso puede ser pecado, ¿no? ¿Cómo establecer los límites en una expresión como el flamenco que tiene tantas posibilidades, ¿no? Entonces, aquí yo entiendo al flamenco como una forma de creación que tiene que ver, que es muy parecida o tiene un sistema semejante al del lenguaje. Entonces, en el lenguaje, cuando nosotros aprendemos a hablar, pues hay una serie como de convenciones de cómo debemos expresarnos para que otros nos entiendan, ¿no? Es decir, hay una especie como de gramática, hay una especie de forma en la que está codificada el lenguaje,
que vamos aprendiendo, ¿no? Que tiene que ver con palabras y tiene que ver con cómo se estructura esas palabras para que generen, pues, ¿no? Comunicación. Entonces, digamos que en este sentido el lenguaje es un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por un cuerpo social para permitir el ejercicio de la facultad del lenguaje en los individuos, ¿no? Es decir, esto como la gramática. Pero lo interesante del lenguaje es que el hablante puede introducir alteraciones personales, ¿no? Alteraciones personales en ese sistema que modifiquen ese lenguaje. Pero para que esto pase, o sea, si yo meto una palabra nueva y como que y si ustedes, digamos, no se la apropian, no la empiezan a utilizar, pues como que se pierde, ¿no? Pero si ustedes la empiezan a utilizar, entonces ya se vuelve parte del lenguaje. Es un proceso, digamos, como de aprobación o de censura. O sea, si ustedes la empiezan a usar y entonces ya se vuelve un común y la empezamos a entender, entonces ya se vuelve parte del lenguaje, hay una validación. Si no, si se desecha, es como que es un proceso de censura, ¿no? Pensemos en ciertas palabras, por ejemplo, como cantinflear, que pues es una palabra que en realidad pues no está en el lenguaje hasta que surge este personaje de Cantinflas y se vuelve entonces para alguien que está como diciendo cosas sin decir nada, que está cantinfleando, y que después pasa hasta estar dentro del diccionario, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Cómo se pueden introducir cambios. Y estos cambios generalmente vienen por la forma en la que hablamos, ¿no? Y justo en la riqueza del lenguaje está el habla, porque pues, no es lo mismo cómo hablo yo, o cómo hablan ustedes, cómo hablamos en Ciudad de México, donde yo vivo, o cómo se habla en una Ciudad de México, pero en Tepito, o cómo hablan en Argentina, o cómo se hablaba en el siglo XIX, pero finalmente es el mismo idioma, ¿no? Temporalmente tiene variaciones según los sujetos, según la región. No hay manera de que se hable el mismo español en todos lados. Y aún así uno se puede entender y uno lo reconoce como español, ¿no? Y esta es la idea que para mí es como para entender como el flamenco. No hay manera de que el flamenco se pueda practicar igual en la Academia de Caño Roto de Madrid, a cómo se practica en una calle de Barcelona, a cómo se practica en hojas de té de la Ciudad de México, a cómo se practique en Saltillo, a cómo yo toque la guitarra, a cómo la toca cualquier otro guitarrista, ¿no? Cada quien va teniendo su forma de hablar, su forma de expresión, que tiene que ver con su propia situación contextual y con su propia personalidad y su forma de irse como apropiando y haciéndose de eso y de las posibilidades que uno va creando para expresarse, porque en esto pues también empieza a ver sí, claro, hay también capacidades diferentes, a lo mejor en la misma forma de hablar español, pues a lo mejor alguien puede hablar como súper rebuscado, alguien puede hablar de una forma muy sencilla, alguien puede hablar con palabras súper bonitas que te hagan así como llorar, ¿no? Cuando habla. Y lo mismo, o sea, son competencias como diferentes de la manera en la que uno va ahí haciéndose de más herramientas. Y lo mismo también pasa en la práctica del flamenco, pero no quiere decir que una vaya a ser mejor que otra, ¿no? Sino es justo los distintos elementos que uno va teniendo. Entonces, pues esta es como la gran potencia que tienen las expresiones como el flamenco, que tienen como que bueno, el flamenco, aunque siempre ha tenido una parte escrita, o sea, el flamenco desde que se empezó como a llamar flamenco, siempre se ha escrito en partituras, se han escrito las letras, ¿no? Y todo, o se ha grabado desde casi que empezó la historia de la grabación, desde el final del siglo XIX ya hay como hubo grabaciones de flamenco, pero uno de sus principales motores pues sin duda ha sido la transmisión oral. Y bueno, el que se escriba es muy interesante porque el hecho de que esté escrito no quiere decir
que se quede fijo, como si se queda fijo, no sé, las sinfonías de quien ustedes quieran, de Beethoven, ¿no? Sino, al estar escrito, pues puede entrar en este mismo procesos como de código, ¿no? Que tiene el flamenco, como de la oralidad. Es decir, yo puedo tener una partitura de Paco de Lucía, pero no estoy obligado a seguir la partitura, ¿no? Porque justo el proceso del flamenco, pues está bien visto que pues, a lo mejor yo no quise hacer la introducción que puso ahí Paco de Lucía y puse una que yo me inventé o que se inventó, no sé, o de otro guitarrista, de Vicente Amigo, y bueno, puedo hacer esos intercambios y no pasa nada, pese a que haya un proceso de escritura, ¿no? Lo que no podría hacer yo, por ejemplo, pues a la novena sinfonía de Beethoven, en vez de poner quitar el himno a la alegría con el que acaba, ¿no? Y ponerle cualquier otro himno que a mí se me ocurra, ¿no? Eso no podría pasar. Entonces, esta forma como tan dinámica, como de la forma del lenguaje, es como una de las grandes cosas que a mí me parecen increíbles, ¿no? Del flamenco y de este tipo de expresiones, porque justo su capacidad de adaptabilidad y cómo nunca está cerrada como sus fronteras y cómo se pueden contextualizar y tener que ver justo con las necesidades y con las preocupaciones y con el universo de los sujetos que lo van creando. Eso es lo que a mí se me hace, pues sí, como súper increíble, ¿no? Entonces, aquí pongo un poco la diferencia, ¿no? Entre este nivel que puede tener de decir, bueno, vamos a interpretar una solea y vamos a llevar una forma escrita, ¿no? Como Hombres Necios, de Sor Juana Inés de la Cruz, o del otro lado, como estos procesos más de la transmisión oral, una solea que pues nunca va a ser como la misma solea, siempre va a haber variaciones, aunque están esos elementos que nos pueden hacer reconocerla como una solea, ¿no? Y una solea no le podemos atribuir a alguien que alguien la haya inventado, sino es una creación, digamos, que se va dando en el flujo como histórico, colectivo, digamos, no hay alguien que, si no sabemos quién la inventó es porque no hay un inventor concreto, ¿no? No hay alguien como que, como que no la firmó, ¿no? Y por eso no sabemos quién es, no, sino porque es una creación colectiva. Y bueno, y entonces tenemos elementos diferenciados, ¿no? En una solea, pues no sabemos el año de creación, y bueno, pues hay elementos, ¿no? Ciertos adornos, ciertas formas de moverse, de velocidad, hay una determinada tonalidad, dependiendo, ¿no? De pues, quién cante. Y bueno, y en el caso de un texto como el de Sor Juana, pues sí hay un año identificable, 1690, y un texto que siempre es el mismo. O sea, si tú dices otra cosa, pues ya no es, ¿no? Entonces, estas son como estas diferenciaciones que a mí se me hace importante resaltar, pues un poco para justo ver cómo la forma de entender esta gramática, este lenguaje del flamenco, pues cómo va teniendo que ver con nosotros, y justo ese es una de las cosas que pues van perdiendo validez de pensar que solamente el gitano andaluz puede hablar flamenco, por decirlo así, ¿no? Es como decir que solamente los españoles hablan español y todos los demás lugares en donde se habla español, pues que eso no es español, pues es como que pues, es como raro de pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos como que el flamenco puede ser ese nada más flamenco o ese puede ser más legítimo, ¿no? Eso es lo que un poco yo quiero aquí como poner. Entonces, yo lo veo, el flamenco es un lenguaje dispuesto para el habla, y el flamenco en tanto lenguaje se encuentra en estado de código hasta que se interpreta, ¿no? Es decir, es esta gramática contenida, igual que el español, que ahí está, pero cuando se habla es cuando entonces cobra vida, ¿no? Entonces siempre es esa como reactivación, revivificación, reinvención, ¿no? Que siempre está pasando con el lenguaje, ¿no? Piénsenlo así, ¿no? El lenguaje, el español, como el lenguaje flamenco. Entonces el flamenco tiene su propia gramática, pero estructurada a través de los palos, es decir, lo que va generando las pautas son los palos, ¿no?
Entonces ya, pues, si es un palo de alegrías, pues ya sabemos que tiene cierta como estructura, tiene como cierta tonalidad, hay cierta forma de cantar, ¿no? Hay cierta forma, ¿no? De interpretativa ya como predispuesta, ¿no? Cierta emocionalidad, más bien, ¿no? Entonces, para decirlo con esta autora, Ana María Ochoa, los géneros musicales y dancísticos son expresiones artísticas caracterizadas por su movilidad y por la diversidad de sus posibles mediaciones. Incluso es posible situarlos como una polifonía de voces y saberes mediados por las tecnologías ofrecidas al público, en la mayoría de los casos a través de las estructuras de la industria cultural, ¿no? Es decir, también no solamente por nuestra misma circunstancia, situación, pues tenemos una forma de entender y activar como el flamenco, sino también hay otras cosas que van influyendo, ¿no? Esta autora siempre pues, está viendo como a la industria cultural como a las grandes mediaciones, ¿no? Y claro, ¿no? No es lo mismo pensar en, bueno, yo voy a bailar, hacer un montaje de una soleá para bailarla, pues para enseñarla a mis alumnos, a lo mejor como un proceso de aprendizaje técnico, de conocer el palo, o yo voy a bailar una soleá, bueno, como decimos en flamenco, por derecho, es decir, sin una coreografía predeterminada, o la voy a bailar en un teatro, o la voy a bailar porque me la pidieron para una filmación. O voy van a grabar nada más el audio. Entonces, eso va a también un poco también incidiendo en la forma en la que uno va creando, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, pues yo voy a bailar esta soleá para un espectáculo que tengo 2 horas para hacerlo, o dentro de un festival en donde me dan 10 minutos. Entonces, esto es también cómo este tipo de mediaciones hay que van transformando. Por ejemplo, pues en el flamenco generalmente los números son bastante largos, digo largos entre que unos 8 a 15 minutos, pero por ejemplo si escuchamos un disco de flamenco, pues entonces ahí está cómo también va transformando una industria como la discográfica la producción del flamenco, porque ahí vamos a encontrar tracks que van entre 3 y 5 minutos. Entonces es otra forma de cómo estos elementos como tecnológicos y también de la industria, pues van dándole una fisionomía muy particular a los géneros musicales. Y en este caso, el de flamenco. Bueno, entonces esto es un poco como la idea para mí de entender pues cómo se va creando el flamenco, con qué tiene que ver y pues precisamente por qué no hace tanto sentido como quererla enclavar a una sola forma de ser, ¿no? A la postura erguida, al vestido pegado, al andaluz, al gitano, ¿no? Todo esto que veíamos anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensar esta idea también de lo que se puede y no se puede, ¿no? Del pecado, ¿no? Que a mí eso me llamaba mucho la atención, que nos dijeran pecadores, ¿no? Por tocar, no sé, un armónico, no sé, o justo por que salían vestidos los bailarines digamos, no de una manera, por decirlo así, de la más convencional, de la más canónica, ¿no? Que no bailaras, no sé, que bailas con pantalón en vez de falda, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, pues por eso creo que en esto ayuda a pensar, pues, también en los espacios en los que se van moviendo lo que hacemos, porque nuevamente volviendo a la idea del habla, pues sí, ¿no? O sea, el lenguaje todo el tiempo se está actualizando, pero sin embargo hay actualizaciones que en un principio pueden ser muy conflictivas. Y aunque haya amplios grupos que las acepten, también va a haber amplios grupos que las rechacen, ¿no? Por ejemplo, si pensamos ahora en el lenguaje inclusivo, y yo les digo todes, a lo mejor a unos, pues, sí, todes, ¿no? A lo mejor a otros no les va a hacer tanto sentido, a lo mejor van a decir, eso es una malformación del lenguaje, ¿no?
Entonces, lo mismo pasa en el flamenco. De pronto que a lo mejor un hombre baile con mantón, puede ser como que, ¿cómo? ¿Por qué está bailando con mantón si es hombre, no? O puede ser, no, pues padrísimo, o puede volverse ya algo ya muy usual, ¿no? Pues como ahora podemos ver, ¿no? Que ya es algo como bastante común. Entonces, bueno, no hay una frontera tampoco como nítida, sino también en función, pues también de lo que uno se va preguntando y donde uno va colocando pues como lo que se pregunta, ¿no? También cuando uno hace danza, cuando hace música y también aquí a lo que uno quiere llegar, creo que también tiene que ver como con una cuestión ahí también como muy personal, ¿no? Las como variaciones que le vamos introduciendo pues, a las formas del flamenco, ¿no? A los palos, pues. Bueno, y otra cuestión que voy a abordar así como muy rápido, son entonces pensar si como creativamente y ya como efectivamente la manera de hacer flamenco tiene que ver con procesos de los sujetos, de los contextos y de las temporalidades, bueno, entonces aquí yo quiero nada más plantear rápidamente algunos trayectos históricos que a mí me parecen muy sustanciales dentro de la historia, bueno, de cómo ha sido el flamenco en México, ¿no? O sea, no quiero decir pues, con todo lo que he hablado que pues evidentemente no se puede trazar una historia así como lineal, ¿no? De pasó esto, luego vino este otro y luego entonces vino no sé quién. Sino que hay un chorro de cosas que no son tan fáciles de ver, ¿no? Que se van ahí como enredando con otro tipo de procesos y van generando como sus propias trayectorias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora es muy difícil pensar en una historia del flamenco en México. No hay manera de trazarla así como de una línea, porque, pues, por ejemplo, cada escuela, cada estado, hay como distintos referentes, ¿no? Entonces, la idea es cómo pensar entonces en este tipo de historias que se han ido tejiendo del flamenco en México y cómo también pensar cómo esto también ha ido transformando al flamenco que se hace en otros lados, o sea, que podemos pensar que se hace en España, pero también el que se hace, no sé, en Estados Unidos o el que se hace en alguna otra región, ¿no? Con las que se va teniendo interacción. Entonces, bueno, uno de los primeros como trayectos históricos, un poco este que ya había un poco empezado a hablar, es cuando viene este proceso colonial entre los siglos XVI y XIX, se dan ahí producto del sistema colonial, pues sí, ¿no? De extracción de la riqueza, del suelo americano, pues se da todo un sistema de flotas de largo alcance que tocan distintos puntos, entre ellos pues lo que es el Caribe, el Golfo de México, y sobre todo van y llegan a Sevilla y a Cádiz, ¿no? Y un poco como yo había dicho, ahí pues no solamente se están como llevando mercancías o intercambiando cuestiones de índole económico, sino también hay toda una serie de intercambios de personas, de modas, de manifestaciones cultas, populares, urbanas, rurales, de músicas y danzas. Entonces, ahí en estos largos siglos de que así funciona como esta economía colonial, en su relación, digamos, transatlántica, pues es que pues pasan un chorro de cosas, hay un chorro de intercambios y cosas que se van suscribiendo en uno y otro lado, ¿no? Es como una gran área cultural en donde pues algunos autores dirán ahí se forman espacios de transformaciones culturales, de transformaciones musicales, pues es tal intensidad en la forma de compartir y del tiempo que pasa, por ejemplo, el barco en un puerto y ahí, ¿no? Que se dan ferias comerciales y, o sea, es como que tan fuerte todos estos encuentros, estos intercambios,
que finalmente todas estas áreas del Golfo de México, Sevilla, Caribe, pues tienen un chorro de cosas compartidas, ¿no? Que uno puede ver desde la forma de la arquitectura, pues por ejemplo, ¿no? En San Juan, ¿no? En Puerto Rico, San Juan de Ulúa y Cádiz, pues estas áreas como ciudadelas fortificadas, que son súper parecidas, ¿no? Igual que hay también en la Florida. Y si hay como ese tipo como de arquitecturas compartidas, pues entonces también había formas también compartidas de entender la mercancía, el intercambio. Y bueno, pues también en términos musicales, pues se encuentran instrumentaciones semejantes y formas estructurales también parecidas, ¿no? Por ejemplo, pues todos estos sones como del Golfo, como el son jarocho, que a nivel estructura tiene semejanzas con algunos palos del flamenco, a nivel rítmico, armónico, incluso de contenidos letrísticos. Entonces, ese es un trayecto histórico muy importante porque algunos investigadores como Lénica Reyes y José Miguel Hernández pues han encontrado en estos tipos de trayectos en el siglo XVIII, XIX, palos del flamenco que, o sea que, bueno, por ejemplo, en este caso del jarabe, que en el siglo XIX ahora ya no lo reconocemos como un palo de flamenco, pero en el siglo XIX era un palo de flamenco y era un palo de flamenco como de moda, ¿no? Era muy importante, era muy sonado. Y ya lo que encuentran es que, bueno, que en México estaba el jarabe y era incluso considerado como un baile nacional y era una cosa que identificaba al México de ese tiempo. Era como ahora, digamos, pensar en el mariachi, ¿no? Entonces el jarabe era como un ícono de lo mexicano. Y entonces encuentran en España, pues, noticias, partituras de transcripciones de este palo, de este jarabe, pero ya pensado como dentro del flamenco, y le empiezan a llamar primero jarabe americano, o sea, como que haciendo alusión a su procedencia, pero pasados los años empiezan a encontrar que ya no se hace la referencia a América, sino ya hay como un proceso ahí de apropiación, de volverlo como más una interpretación local, y empiezan a encontrar que ya se le empieza a llamar como jarabe sevillano o jarabe de Cádiz, ¿no? Y es interesante que ellos encuentran partituras y pues ven que pues, básicamente es como que esto que llaman jarabe americano, pero luego sevillano, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo en este fluir una música como el jarabe se vuelve flamenco? Claro, ahora, pues con el pasar del tiempo, pues ya no, porque, pues como decíamos, así como ya no hablamos, no, como ya no se habla como en el siglo XIX, ya no usamos el vosotros o cosas así, esa voz igual, ¿no? Pasa también con las músicas, ¿no? El jarabe pues cayó en desuso dentro del flamenco, en México no, en México pues, sigue teniendo vigencia. Y otra cosa que también estos autores encuentran es que la petenera, que tanto se defiende que es de andaluza, pues ellos encuentran como las referencias que se defienden como más antiguas en Andalucía, pues ellos encuentran peteneras más antiguas en México. Entonces, y justo pasa este mismo proceso en Andalucía, le empiezan a encontrar como petenera nueva, americana o jarocha. Y después ya es simplemente la petenera y es este palo que aún sigue vigente, ¿no? Dentro del flamenco. Y bueno, y más que pensar así de como que, no, pues es que el flamenco, o sea, como pelear por un origen mexicano ni nada, pues ellos los que dicen, no, pues es que es un espacio de transformación y entonces pensar en un origen de las cosas es muy difícil porque justo está moviéndose dentro de ese intercambio y así como la petenera en España se fue volviendo pues lo que ahora conocemos, pues acá se fue volviendo son huasteco o son ixmeño, fueron adquiriendo formas diferenciadas, pero que en un momento
pues estaban como ahí casi que se podían confundir, ¿no? Entonces eso es como, en términos históricos, pues es muy interesante porque justo va cuestionando esta idea de cómo puedes tú solamente querer localizar a un género musical como que se creó en un solo lugar cuando están pasando todas estas cosas. Entonces es como que, pues es justo negar los procesos históricos, sociales y políticos, económicos, ¿no? Pensar que algo tiene que ser a fuerza de un solo lugar que solamente ahí se creó. En términos históricos es imposible. Y lo mismo pasa con el fandango, ¿no? En el Diccionario de Autoridades de 1742 lo define como baile introducido por los que han estado en los reinos de Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo, ¿no? Y bueno, pues, pues ya saben que pues en el flamenco tenemos fandangos, ¿no? Y fandangos de muchos tipos, de Huelva, naturales, etc. Entonces, bueno, aquí también hay, el fandango hay como este precedente que al parecer empieza en territorio americano y pues se transforma hasta que es flamenco y acá fandango pues significa ya también pues, otra cosa. Y bueno, otro momento también de un amplio intercambio, ya después de que viene la independencia de México, independencia de los países americanos, pues el contacto cultural sigue siendo súper fuerte, porque había muchas compañías teatrales que andaban, pues casi que si antes eran como nada más estas mercancías, ahora son estas giras como artísticas, que están en todos estos lados, en donde van a ser fundamentales el teatro, la zarzuela, el género chico, las comedias y lo que después vamos a conocer aquí como las tandas, en todo esto, porque ahí en todo eso es común que haya flamenco. Entonces, estas formas de presentar música, pues siempre van acompañadas de flamenco y que justo los empresarios también como para que las funciones tuvieran pegaran más, tuvieran más éxito, pues las van modificando acorde a cada país. Y acá, bueno, claro, pues es que éramos colonia española, entonces, pues el hecho de que se volvió independiente no quiere decir que se haya expulsado a todos los españoles. Había una presencia española muy fuerte, sobre todo en la ciudad, y sobre todo los españoles, pues eran los que tenían más acceso al teatro, o sea, los que tenían más, finalmente eran los que habían quedado como en una mejor posición económica, y pues eran los que iban. Entonces, parte de atender como ese gusto de estar, lo que ahora decimos como los antiguos residentes o la colonia española en México, pues era justo pues que hubiera flamenco. Entonces, estos mismos autores que yo mencioné arriba, Lénica y José Miguel, pues encuentran que hay como zarzuelas con flamenco que se llegan hacia finales del siglo XIX a presentar en México más de 250 veces. Entonces, eso nos habla de qué tanta inserción tenía el flamenco en México ya desde finales del siglo XIX. Y esta presencia del flamenco a través del teatro, zarzuela, género chico, comedias y tandas, fue una constante hasta como los 50, ¿no? El flamenco ha tenido siempre como una gran presencia. Y aquí un poco quiero como que lo vean en algunas imágenes de los periódicos de la época, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una imagen, pero de 1903, que es imagen del baile de malagueñas, que justamente es como una serie de secuencia de pasos que aparecen en el periódico como para que aprendas a bailar malagueñas y que se reproducen en el almanaque del buen tono. Luego, en 1912, encuentro esta nota que dice: nuestra distinguida cliente española, tenemos el gusto de participarle que hemos recibido los siguientes discos de gran éxito de canto flamenco con guitarra, ¿no? En 1912, o sea, hay una demanda por la discografía, ¿no? de flamenco, que te habla, ¿no? Como del gusto que hay por el flamenco aquí.
que pues pues si una casa de discos lo tiene, pues es porque es negocio, ¿no? Porque se vende. Y bueno, estos podemos pensar que están dirigidos pues a una colonia española tal vez, ¿no? Pero acá fíjense cómo va adquiriendo pues también especificidades locales, ¿no? Especificidades que tienen que ver con el contexto. Hay esta caricatura que se llama Cantadora de Flamenco y aquí aparece abajo como si fuera una letra, ¿no? De flamenco y dice, tengo dos lunares, el uno es el de Zapata y el otro es el de Pino Suárez, ¿no? Pues estamos en 1900, estamos en plena Revolución Mexicana y pues aquí desde el flamenco se hace una alusión pues a dos de los personajes importantes de la Revolución Mexicana. En 1914 encuentro también este anuncio de profesor de flamenco español, garantiza en corto tiempo la enseñanza de guitarra a domicilio y se ofrece para fiestas españolas y andaluces, es el mejor en su clase y cobra precios convencionales. Llamadle si buscáis un rato agradable en la ausencia de la patria. Entonces, bueno, aquí también lecciones, o sea, que se transmite el aprendizaje de guitarra en México, bueno, pues no es una cosa novedosa, por lo menos desde 1914 ya en el periódico alguien se anunciaba para ofrecer clases y claro, también había, ¿no? En los periódicos uno puede encontrar lo mismo en el caso del aprendizaje de la danza. Aquí esta es una tarjeta de visita de una obra que es Gaona se ha perdido. Gaona es un torero que en esta época, 1925, era como la sensación en México, era como un torero muy afamado. Y lo curioso es que aquí está escrito un garrotín. Aquí no lo van a ver, pero acá sí. Lo transcribí. Esta letra de garrotín que es como súper conocida, ¿no? Que dice, ¿qué te quieres poner? ¿Qué te quieres apostar? Apuéstale lo que quieras, que yo no me apuesto nada. Hay el garrotín, hay el garrotán, de la Vera Vera de San Juan, ¿no? Esta letra que es súper usual en el palo de garrotín, pero acá, como supongo que se cantó en la obra, o por lo menos ahí lo ponen en esta presentación, en esta publicidad, dice, ¿qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? Que un torero como el indio nunca más se ha de encontrar con el garrotín y el garrotán, un torero cual Gaona de seguro no hallará. Entonces aquí vemos nuevamente pues como cómo el flamenco cambia porque hace sentido, ¿no? Pues gusta el flamenco, pero también gusta ese torero y pues, ¿por qué vamos a pensar que esta no es una letra de garrotín perfectamente equivalente? Si ustedes mañana vayan en un garrotín, podrían ponerle esta letra de Gaona y no pasa nada, ¿no? Sería perfectamente como un homenaje histórico al flamenco en México. Ahora, otro trayecto importante que yo veo pues, es el del exilio español, ¿no? Aquí vemos a este vestido de cura, que es Florencio Castillo. Acá vemos a Sabicas, este guitarrista también muy conocido, que estuvo un buen tiempo en México. Y bueno, lo que un poco les decía antes, cómo sus números de flamenco los iban adaptando, en este caso a obras de comedia. Aquí Florencio Castillo pues, es un cura que alecciona en un convento, pero a través del canto flamenco, y es pues, una obra cómica, y que bueno, alguna vez lo entrevisté y decía, bueno, pues eso en España no gustaba, pero en Argentina, en países de América, pues era una sensación y entonces pues ahí la fueron como agrandando y fue como el éxito, porque justo acá pues tenía sentido hacerla. Y bueno, pues también ahí el flamenco se va transformando en un acto cómico que pues tiene un fin empresarial, tiene un fin que es una forma de vida y tiene un fin, tal como lo relata Florencio Castillo, bueno, el hijo de Florencio Castillo, este es el papá, pues era también una forma de no volver a la España en guerra, ¿no? Entonces, pues también cómo ese tipo de cosas van incidiendo para darle fisionomías diferentes a algo como tan elemental como pues la idea de preservar la vida, pues te hace hacer algo así como una obra con un cura que canta flamenco, ¿no? Y bueno, pues también dentro de los trayectos del exilio, pues vemos de estos trayectos históricos relacionados con el exilio,
pues en el cine hay como una veintena de películas de esta época, entre 1940 y 1950, donde pues justo están toda la platilla, digamos, como de exiliados flamencos, que flamencos vinieron, bueno, yo he contabilizado como a unos 80 flamencos exiliados que estuvieron en México, en distintos teatros, pero también en el cine. Y bueno, esta es como una escena que a mí me parece como muy, ay, perdón, como muy icónica, ¿no? Que es justo esta película de Misael en la arena de Cantinflas, donde pueden ver, este es el cantador El Niño del Brillante, que viene aquí igual con condición de exilio, y Francisco Millet, también español exiliado, en un encuentro con Cantinflas, en donde a mí me parece muy significativa esta escena porque le empiezan a cantar a Cantinflas, ¿no? Como que le quieren ver que les quieren decir que él es un impostor. Entonces le dice, para ser un buen matador y cantador de flamenco, se tiene que ser sevillano por fuera y también por dentro. Entonces ahí lo están diciendo que pues, él quiere ser un buen flamenco, pues tiene que ser pues, español, ¿no? Y Cantinflas contesta, soy mexicano, señores, y flamenco de verdad, y échenme a cualquier toro, aunque sea menor de edad, aunque sea mayor de edad. Entonces justo esta referencia a que, pues, ¿qué, no? Soy mexicano y también soy flamenco de verdad. Y entonces después el personaje que está acá atrás, esta mujer, pues como que se le queda viendo con mucha admiración y el de al lado le dice, ¿qué le tanto le ves a ese, no? Que ni siquiera se puede fajar bien los pantalones, ¿no? Subir bien los pantalones. Y le dice este personaje femenino, le dice, ah, pues es que es un flamenco de Iztacalco, ¿no? Entonces esta forma como de apropiarse de todos estos simbología como del flamenco, como decir, no, pues es que, o sea, en ese momento que hay muchísimo flamenco en México, pues revisando las carteleras, a veces en un mismo día hay 3 funciones donde hay flamenco, o sea, tú puedes ir a salirte de un teatro, irte a otro, luego salirte de ese, irte a otro y vas a ver flamenco. Entonces, pues como que el flamenco es de España, ¿no? No, el flamenco pues también tiene que ver con México, es un momento donde hay una cantidad impresionante de flamenco, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México y por lo que he visto también en lugares como Guadalajara. Bueno, entonces esto simplemente lo dejo así como para ver todas estas, pues por distintos lugares donde se va conectando el flamenco en México y en donde pues toda esta influencia de personajes como Cantinflas pues también va teniendo una transformación en la manera, me imagino, ¿no? Como de apreciar el flamenco, porque además pues Cantinflas era como que súper amigo de muchos de los exiliados y hasta pues iba muchas cosas de flamenco, ¿no? Según cuentan, ¿no? Entonces ahí pues vamos viendo todas estas como interacciones que hay y de todo lo que va pudiendo significar el flamenco de México y todas las formas que va teniendo como de activarse y de hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si regresamos a veces como cuando la narrativa como más común del flamenco en México es esta, ¿no? Que como que por ahí de los años 20 vino la Argentina y entonces, y ahí como que empezó el flamenco y después vino la argentinita, luego vinieron los exiliados, luego empezaron los tablaos y luego hubo una decadencia de los tablaos, pero luego ahora está, no sé, las temporadas de flamenco, que hay un poco esa tendencia como a construir como ese relato medio lineal, aunque pues cuando vino la argentinita, en otro teatro, ahí está en el Virginia Fagras, en el Teatro Colón, estaba Paquita Sicilia, y como dice aquí la publicidad, quien cantará flamenco. En la época en que estaba la argentinita, que pues fue como que la Argentina, que pues era como de las famosas, pues había también otra serie de músicos que estaban muy presentes en México, pero como que esa parte de la historia la tenemos ahí como muy ensombrecida, ¿no? O sea, hay como un chorro de bifurcaciones para entender de trayectos históricos del flamenco en México, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a esta siguiente reflexión. Entonces, ¿qué vamos entendiendo como por tradición? Y justo
pensar esta idea de tradición, pues la pongo intencionalmente con minúscula, poco para desvincularla de la tradición que podríamos pensar como esa tradición constituida como de adentro, ¿no? La tradición de la época de los cafés cantantes, de la época de oro del flamenco, de los gitanos y todo esto, sino más bien entenderla como aquello que nos permite hilar una relación entre continuidad y cambio entre el individuo y la sociedad, es decir, una relación entre lo que somos por virtud de nacer en un espacio y un tiempo determinados y la manera en cómo queremos crear y transformar a partir de ello. En este sentido, las expresiones artísticas nos proveen un medio para dinamizar la relación entre pasado, presente y el individuo y futuro, y entre el individuo y la sociedad a través de la manipulación creativa de los símbolos. Es decir, más allá de puntos fijos, puntos nodales, pues tiene que ver con esta relación que podemos nosotros apreciar como de continuidad, ¿no? Y creo que aquí en México pues, sí hay una continuidad como de, o sea, cómo pensar una música que el flamenco sale fuera, cuando aquí estamos viendo que tiene pues ya como forma de flamenco, como lo podemos reconocer hoy, pues por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX. O sea, estamos hablando de casi, ¿qué? Casi 180 años, ¿no? ¿Cómo piensas que el flamenco tiene que ver solamente con España, que no tiene que ver con México, ¿no? Que no tiene que ver, que no, que sí, ¿no? Que también, pues, esta es parte, ¿no? De su historia. Y aquí, pues, también, pues, hay siempre un encadenamiento, ¿no? Pues, como de maestros, de aprendizajes, de lugares. Hay, digamos, todo este sentido como de una tradición del flamenco de México, pues, que también es muy importante, ¿no? Hay maestros que ahí son pilares, ¿no? También para ciertas generaciones o lugares que se van volviendo icónicos, referentes, ¿no? O sea, hay un chorro de cosas, pero lo que pasa es que toda esta parte como que previa a 1900, que como 60, 50, es como la que está ahí como súper desconocida, pero en realidad pues, siempre ha habido bastante flamenco, no solo a nivel teatral, sino también a nivel como más, pues no público, digamos, en espacios más íntimos, ¿no? Y bueno, históricamente se ha negado la plasticidad de la tradición, confundiéndola con un pasado anónimo y purismos desprovistos de la intervención de los sujetos interactuantes y del contexto histórico. Es decir, cuando hablamos de esta tradición, de los cafés cantantes, por ejemplo, y que solamente ese es el flamenco tradicional, pues un poco es negar pues que nosotros también generamos tradición, ¿no? Un poco generar la contemporaneidad y esa plasticidad de una expresión como el flamenco. Entonces, pero bueno, pues eso sí, la transformación de las tradiciones siempre ha sido motivo de duras controversias, siempre es como que un punto ahí bastante sensible, pero justo yo hago esta diferenciación entre la tradición con mayúsculas, tradición con minúsculas, esta tradición que justo es como que se quiere presentar como auténtica, hermética, como que nadie más puede aportarla, y esta otra tradición que es justo dinámica, que tiene que ver con el sujeto, que tiene que ver pues, con la vida misma, ¿no? Entonces, un poco como para finalizar, pues lo que yo rescato de todo esto es que el flamenco siempre se ha entrelazado con el contexto de este país, de México, y bueno, particularmente, como yo estoy en su capital, de una manera continua, por lo menos, pues desde este espacio de transformación que se va constituyendo en la colonia, donde ahí pues todavía no se llama flamenco, pero están muchas de las formas que hoy están como en su base, por ejemplo, la instrumentación, ¿no? O ciertas letras que todavía se cantan, que vienen pues desde mucho tiempo, como del siglo de oro literario español, ¿no? Y bueno, lejos de tener un estatismo, tiene adaptaciones acordes al contexto nacional, manifestadas en cuestiones como sus fisonomías, los lugares de circulación, los personajes que lo encarnan y sus significaciones. Las fisonomías que adquiere son formas de activar el código en diálogo con su propio contexto histórico y los sujetos. Y las activaciones del flamenco comprenden una serie de tensiones atravesadas por el concepto de adentro, noción fundamentada en referencias estereotípicas como baluartes de autenticidad, pureza y una idea de tradición con mayúscula. Bueno, entonces eso es como un poco lo que yo quería aquí, lo que yo quería hablar y bueno, un poco arrojar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta
la historia de tu flamenco, de nuestro flamenco, cuál es lo que podemos ver como en la tradición que nosotros nos podemos como insertar, de la que también somos partícipes y creadores. Y bueno, de mi parte, pues sería todo. Y bueno, salvo, claro, que haya comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel. Voy a poner para que todos nos podamos ver. Aquí está. Les invito en este momento pues a abrir sus micrófonos y vamos a brindarle un muy fuerte aplauso a Gabriel por esta importantísima conferencia que ha compartido con todos. Así que bueno, pues desde aquí muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. abrimos Gracias. para preguntas. Gracias. Gracias. Gabriel. Sí. Para las preguntas les vamos a pedir levantar la mano y vamos a ir dándoles la palabra. Empieza Alicia. Hola, buenas. Bueno, mira, algo que me llama mucho la atención es que el decir que un bailador de otro país no puede bailar flamenco sería decir como que los rusos no pueden bailar ballet. Sí, o sea, de hecho, entonces digamos, sí es una situación que me llama mucho la atención. Lo localista que es toda esta historia, ¿no? Que si no eres, por ejemplo, igual a un mexicano, ¿por qué bailas flamenco si no es tuyo? O sea, también esa es otra cosa que como no ha sido como o sea, mi pregunta sería, ¿por qué sí aceptamos que a lo mejor el ballet es internacional y por qué en cambio el flamenco fuera algo muy local? Muchas gracias. Bueno, creo que son por varios factores. Creo que uno tiene que ver, o sea, uno muy importante tiene que ver por el papel que ha jugado el flamenco para España, porque pues es un poco el flamenco en España, es un poco lo que aquí el mariachi, ¿no? Que tiene que ver como con procesos de construcción nacionalistas. Y entonces el flamenco pues siempre ha sido como desde el siglo XIX como algo que se ha ido constituyendo como un identificador de España, pero claro, no cualquier flamenco, ¿no? Pues también en la misma España pues tienen sus flamencos de adentro y afuera, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces pues el flamenco de Madrid o de Barcelona pues no se reconoce como auténtico flamenco, ¿no? Incluso el de Andalucía no se reconoce todo como auténtico flamenco, solamente el de, no sé, de Cádiz o el que hicieron los gitanos de las cuevas del Sacromonte, ¿no? Entonces, pues también ahí hay como una especie siempre como de pleito por la propiedad y la autenticidad, ¿no? Y esto, pues sí tiene que ver como estas cuestiones como muy políticas de la construcción del nacionalismo y justo la imagen que se quiere proyectar tanto afuera del país como adentro del mismo país, ¿no? Y también, por ejemplo, pues también dentro del franquismo, pues también el flamenco fue súper importante porque justo era un poco como controlar la diversidad cultural española y un poco ahí como condensarla en esta idea como del flamenco, pero pues justo un flamenco que era pues como del pasado, ¿no? Como que ya no era vigente, era como una recreación de lo que habían hecho como los antepasados españoles, una cosa así, y ya así como muy inerte y justo fue un momento muy fuerte como de negación de todos los creadores de flamenco de ese tiempo, ¿no? Si no lo hacías como se hacía, pues sí, ¿no? Previo a la época como republicana, pues entonces no tenías ahí como una visibilidad. Entonces, pues sí creo que eso es una cosa como que se ha quedado mucho también de esa como
exclusividad como española. Y por otro lado, pues también está este relato del gitano, que también se han ahí como tratado como de constituir como a partir de esta noción de raza, como casi como que los dueños del flamenco. Y esto pues también ha tenido que ver porque pues el gitano, pues para algunos autores, pues más que ser una raza como tal, es pues una invención de ciertos grupos de pobladores como adscritos como social y culturalmente pues a ciertos referentes que se empezaron como un poco como a autodenominar como gitanos, y un poco también era como esta búsqueda que había en el siglo XIX de esta España a ojos de la demás Europa como exótica, ¿no? Toda esta literatura que hay como francesa, ¿no? El exotismo español, ¿no? Porque tenía toda esta como cosas moriscas, ¿no? Pero a la vez que son como que como una especie ahí de estos gitanos, pero que son como que pobres, pero que son felices, pero que son como místicos, creadores, es algo como que empieza a ser turístico. Y de hecho las industrias turísticas empiezan también como a promover eso, y el gitano pues se vuelve una mercancía, y entonces pues todo el mundo quiere ser gitano, porque entonces el turista va, te busca, es una forma de vida muy redituable, y entonces empiezan a surgir pues lugares, y, o sea, donde te vas ahí te tomas según fotos con auténticos gitanos de las cuevas y cosas de ese estilo, y empieza a haber toda una romantización de estas figuras. Por ejemplo, pues esta novela de Carmen, después vuelta a esta ópera súper famosa de Carmen de Bizet, que es justo eso, ¿no? Es la gitana, la mujer así como fatal, como flamenca, ¿no? Que justo es así como que atractiva, mística, indomable, ¿no? Que se vuelve justo parte de la fantasía, no tanto española, sino europea, pero que España pues se vale de esa fantasía justo como para posicionarse internacionalmente, porque justo es una España en ese momento que está como en decadencia, como que su época imperial, en donde fue la potencia del mundo, la potencia número uno del mundo, pues ya pasó, y justo hay una crisis muy fuerte, política, económica, y bueno, pues entonces ahí empiezan a jugar todos estos como signos, ¿no? Entonces el flamenco ahí empieza también a tener como esto, ¿no? Entonces también creo que ahí se va constituyendo como esta defensa de decir, no, no, pues es nuestro, porque finalmente pues también es una moneda de cambio, ¿no? Por decirlo pues como de una manera un poco así grotesca, pero al final pues es parte de, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Pero igual, de parte de Alicia, bueno, vamos a pedirles a que pudieran poner sus micrófonos en silencio para poder escuchar mejor al maestro Gabriel. Y bueno, Alicia pregunta, yo creo que esta ya sería la última pregunta, ¿cuál es la historia, maestro Gabriel, de tu flamenco? Si pudieras compartir. Bueno, la historia de flamenco es que pues yo empecé a tocar la guitarra, pero pues conforme fui empezando a tocar la guitarra y pues, pues a mí me enseñaban de una manera, ¿no? Pues como creo que hacen todas las escuelas, enseñan pues la manera que cada quien tiene, pero de pronto esa manera de tocar, de entender el flamenco un poco negaba otras formas posibles, ¿no? Y cuando yo fui viendo esas otras formas, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo es que esto iba, cómo es que había diferentes maneras, ¿no? Cómo es que unos lo entendían así, cómo es que unos tocaban de esta otra manera. Y eso fue lo que me empezó a llamar, cómo se movían otras personas con las que yo no trabajaba, ¿no? Bueno, a mí en mi tiempo me tocó un poco como esa forma de ver diferente el toque de guitarra, es ver por ejemplo, a Gabriel Elizondo tocar, o ver
a Casilda Madrazo, ¿no? Y que pues veías como un concepto del cuerpo y del sonido pues súper diferente. Entonces eso pues me llevó como un poco a empezar a tener otro tipo como de exploraciones, a ver hasta dónde más por dónde más podía transitar el flamenco, y un poco empecé yo a trabajar con Ricardo Rubio, con esta idea que es pues, llamado de alguna manera como flamenco experimental, ¿no? Como por ponerle un nombre, que bueno, pues más bien justo es eso, la manera en que se ponen, cómo se activa el código, y bueno, ahí empecé un poco a tener otro tipo de exploraciones del flamenco, que finalmente me llevaron a buscar como la historia del flamenco, me llevaron más por un terreno también académico, pero que pues finalmente sigue siendo como el eje de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser el flamenco? ¿Cómo ha sido en México? ¿Cómo, por qué querían que yo fuera español cuando tocaba, ¿no? Esta idea de alguna vez también que un bailador que se movía y ay, que parecía mujer y cómo, y dice como, bueno, pero ¿por qué quieres? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo a fuerza hay que moverse? O sea, ¿cómo se mueven los hombres? ¿O por qué hay un movimiento normado para decir, no te puedes mover así porque pareces mujer? Entonces eso me hacía como una cosa en esos momentos como muy explicable y como que me choqueaba mucho, y así eso que también a fuerza te quisieran adjudicar que eras español. Y entonces, bueno, esto pues me fue lanzando todas estas preguntas que pues al final me llevaron a pues hacer una tesis doctoral, ¿no? Sobre el flamenco en México, que pues es también un trabajo y la investigación que hago, pues sí, ¿no? En el fondo es un poco como autobiográfica, contestarme a mí mismo todas esas cosas que yo me fui preguntando, pues más o menos en unos 10 años que yo tuve como de actividad como muy intensa de estar tocando la guitarra flamenca pues para muchos grupos, ¿no? Y con distintos proyectos y como solista, ¿no? Entonces es un poco mi historia, es de cómo también me fui conociendo cómo era amplísimo el flamenco, cómo lo iban entendiendo los distintos compañeros, y a la vez cómo por otro lado había quienes te rechazaban y quienes te querían contener a ciertas formas, ¿no? Entonces esa es como mi historia con el flamenco, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, por estas respuestas. Muchísimas gracias por esta conferencia maravillosa que nos ha abierto el panorama, sobre todo a revalorizar también nuestro papel como país dentro de la historia del flamenco, que también la historia que nos has dejado muy claro, que también la construimos cada uno día a día y con nuestro quehacer y con lo que cada uno es y aporta. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso nuevamente para ti, por favor. Que este trabajo llegue de verdad a todos los rincones del mundo y que más personas puedan conocerlo y sobre todo conocerlo de ti. Gracias por tu generoso compartir. Les voy a pedir para finalizar que abramos cámaras para hacer una foto de grupo que me encantaría poder tener. Así que chicas, invito a acercarse y vamos a hacer esta bonita foto para conmemorar esta conferencia. Vamos abriendo. ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Ya estamos? Tequila. Tequila, dicen. Y, Aquí ya está Ángela. muy bien, muy bien. ¿Listos? ¿Alguien más? ¿O ya la tomamos? Yo creo que ya la tomamos. O sea, la carne asada de chorizo, pero todo era al asador. Pero la tortilla de este vuelo así, cada taco están como en 40 pesos. Pero la tortilla de este vuelo doble, un chingo de carne, y luego como que le embarraban así de Ay, ahora no lo escucho. de guacamole, y luego le echaban salsa, como que te lo doblaban. Gabriel, muchísimas gracias. Saludos muy grande a todos. Al contrario, muchas gracias a ti y bueno, a todos los que estuvieron presentes, les agradezco muchísimo, fue muy, lo disfruté muchísimo. Gracias. Hasta luego, gracias. Ay, güey, es lo tradicional ahí.
Luego.